Quiero compartir con ustedes en esta mañana algo de la historia de la Iglesia en sus primeros tiempos y que nos abre el entendimiento acerca de lo que Dios ha hecho a través de los siglos. Como decía el apóstol Pablo, nunca se quedó sin testimonio. Dios siempre se las arregló para que, a pesar de las incoherencias y fallas humanas, Él siempre ha estado presente. Nunca ha abandonado su propósito, nunca abandonó los planes y proyectos que Él siempre tuvo con su pueblo Israel al principio y luego para con la Iglesia. Así que vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 11. Libro de los Hechos, capítulo 11, verso 19. Un relato muy conocido de cómo Dios tenía en su mente llegar a todas las naciones. La palabra dicha por Él antes de partir en Mateo 28, donde ordena a sus discípulos que prediquen el Evangelio en todas las naciones, que lleguen hasta los confines del mundo. No se estaba cumpliendo. Dios tiene sus métodos, sus formas de hacerlo. Un hermano decía que Dios tenía el botón rojo, apretó el botón rojo de la persecución y los cristianos fueron esparcidos por todo el mundo, y de esa manera el evangelio que se había quedado, encerrado en lo que era solamente el pueblo de Israel, empezará a llegar a otros lugares. Leyendo en este capítulo dice lo siguiente, verso 19 del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. En aquellos días
unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Unos versículos más en el capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Me encanta este relato. Con qué sencillez se movía la iglesia del Señor. Con cuánta dependencia del Espíritu Santo. Qué fácil es hacer la obra del Señor cuando el Espíritu Santo lo indica, se mueve, habla, conduce. Y Él siempre lo quiere hacer. El problema somos nosotros. Quiero mencionar algo acerca de la iglesia de Antioquía, primera iglesia gentil, pero mi enfoque en esta mañana es acerca de las evidencias de la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios está presente, hay evidencias. Solo es cuestión de observar. Los hombres espirituales, las mujeres espirituales, lo perciben. A través de los siglos, la iglesia tiene 2000 años de historia. A través de los siglos la iglesia ha vivido por tantas experiencias. Lo que escuchamos en estos días de algunos que dicen que el tiempo del cristianismo ya es cosa del pasado, que la iglesia va a desaparecer, que solo unos pocos nomás todavía creen en esas cosas. Bueno, no es la primera vez que se dice eso. Todos sabemos de que la iglesia no es cuestión humana, sino es propósito de Dios. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y nadie podrá contra ella. Nadie. Nadie podrá detener el avance de la iglesia. Y así ha sido en toda la historia. Ha pasado momentos, o no solo momentos, sino siglos. Se habla de los 1000 años de oscurantismo de la iglesia. Desde el año 500 más o menos hasta el 1500.
Ayer se celebraron 504 años de la Reforma. No escuché noticias de que se hiciera algo aquí en San Juan. Creo que hoy hay alguna juntada por ahí, no sé si promovida por algún consejo pastoral, pero ayer en la ciudad de Córdoba, cientos y cientos de hermanos hicieron una marcha, como las marchas para Jesús, ¿se acuerdan? Años anteriores, y en pleno centro les dieron lugar para que, en un lugar muy emblemático, se levantara una tribuna y allí se pudo cantar, los hermanos se pusieron de rodillas y se oró por el país, por las autoridades, porque haya paz y porque el Evangelio sea conocido. Hermoso testimonio. La iglesia sigue viva y presente. Pero aún en los años de oscurantismo, Dios levantó hombres. Yo no voy a señalar, hay un montón de testimonios, pero me viene a la mente un tal Francisco de Asís, hijo de un acaudalado hombre de aquel entonces. Dios le habló y él hizo un voto de pobreza, renunciando a todas las riquezas que podía heredar y formar con un grupo de hombres y mujeres que le siguieron un movimiento que perdura hasta el día de hoy, los franciscanos. No sé si con el mismo espíritu o con la misma espiritualidad, mejor dicho, con que la fundó su mentor, sino, pero sigue, año 1200. Han pasado algunos años, ¿eh? Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Siempre ha estado activo. Menciono algo más cercano a nosotros, donde la gracia de Dios se ha ido manifestando de distintas maneras. Menciono lo que hoy conocemos como la Iglesia Bautista, que comienza en Holanda, según lo que he leído, en el año 1600, luego sigue en Inglaterra unos años más tarde, y según datos hay muchos millones de hombres y mujeres que con esa premisa siguen al Señor. La gracia de Dios se derramó, renovó algunas cosas, entre ellas el tema del bautismo, y por eso toman el nombre de bautistas. Los hermanos libres. Yo me convertí entre los hermanos libres. Nadie me tire de tomates, como decía aquí. Comienza en Dublín, año 1826. Al fin del siglo ya había tomado fuerzas y a principios del siglo XX misioneros comenzaron a venir a Argentina y se distribuyeron en distintas partes del país. ¿Por qué hermanos libres? Y porque algunos empezaron a salir de las iglesias tradicionales que estaban apagadas, por no decir medias muertas, y con el deseo de buscar algo más de Dios, empezaron a reunirse en pequeños grupos y a orar, y Dios empezó a moverse. ¿Y por qué los llamaron libres? Y porque andaban como sueltos de las iglesias tradicionales y se les decía, estos son hermanos libres. Y así quedó. Los pentecostales. Alguien habrá leído ese librito, El movimiento en la calle Azusa, en California, año 1906 creo. ¿Y por qué pentecostales? Porque de repente empezaron a vivir experiencias
como las de Pentecostés, donde lenguas, profecías. Y cuando uno lee la historia, y sí hubo de todo un poco, pero rápidamente se expandió por el mundo entero. Y no sé si no es hoy en día una de las denominaciones más grandes del mundo. Y nosotros, fruto de un movimiento que comenzó a finales de los 60. Algunos, o quizás todos, han leído ese libro, no sé si está en la librería, si no lo ha leído, léalo. Tiempos de Restauración, escrito por Orville Swinton. Él cuenta básicamente lo que comenzó en Buenos Aires, en la casa de un gerente de la Coca-Cola, don Alberto Darling. Y allí un grupo de hombres y mujeres comenzaron a orar y Dios empezó a moverse y luego la casa se llenó, ya no había dónde meter gente. Gente en los dormitorios, en los baños, en la sala, en la cocina. Tuvieron que buscar otro lugar y se fue expandiendo. Y luego con el tiempo hubo algunos que tomaron distintos rumbos, pero los que quedamos aquí de este lado, digamos, y se nos denominó comunidad cristiana. ¿Por qué? Y porque la característica era que nos reuníamos en pequeñas comunidades donde Dios se manifestaba. Cada movimiento a través de la historia, y hay muchos más, por supuesto, toma un nombre que los identifica por algo que es sobresaliente, como pasó con la iglesia de Antioquía. Estos son cristianos. Y los empezaron a denominar así, porque seguían a Cristo. Esa era la característica sobresaliente. Me gusta la expresión que encontramos en el verso 23. Cuando los hermanos de Jerusalén se enteraron de lo que estaba pasando en Antioquía, no hace falta abundar demasiado en detalles, ya lo hemos leído. Los judíos esparcidos llevaban el evangelio, no podían hacer otra cosa, iban donde estaban sus amigos, parientes, porque habían sido expulsados de sus casas y tenían que huir, porque si no hasta podrían sufrir la muerte. Y cuando llegaban, sin duda, les preguntaban, ¿y qué hacen aquí? Venimos huyendo. ¿Y por qué huyen? Y porque nosotros seguimos a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Y rápidamente compartían el evangelio entre los judíos. Pero algunos se animaron a predicarles a los griegos. Y para sorpresa de ellos, estos empezaron a abrir sus corazones y se empezaron a convertir. Y gran número de ellos se convirtió. Y los hermanos de Jerusalén se enteraron, entonces mandaron a este tal Bernabé, que aparece en el escenario, para que anda a ver qué pasa. ¿Qué es esto que está pasando en Antioquía? Y dice el verso 23 que cuando él llegó, vio la gracia de Dios. Eran gentiles. Yo quisiera, no sé, haber estado en ese momento, haber participado de esas reuniones, de esos cultos, de esa... Uy, ¿cómo sería? Porque los judíos tenían su tradición y la verdad, todos sabemos de que aún
convirtiéndose al Señor, muchas de las cosas del judaísmo todavía perduraban en ellos. Yo me imagino que cantarían los viejos salmos y tendrían algunas prácticas medias mezcladas entre el judaísmo y lo que ahora estaban aprendiendo acerca de Cristo, y los que los guiaban eran judíos, como Pedro, que en algún momento fue a una iglesia gentil y les dijo de que, bueno, todo está bien, pero sería bueno que se circuncidaran ustedes, ¿eh? Le salió el judío de adentro. Esas cosas pasaron. Pero los gentiles, que venían del mundo pagano, ¿cómo serían esos cultos? ¿Cómo serían esas reuniones? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Cantarían como nosotros? ¿Conocerían los salmos para cantar al Señor? ¿Habría música? Pero aunque todo eso faltara, este hombre, Bernabé, llega y ve esa, yo digo multitud, porque dice la Biblia que muchos ya se habían convertido. ¿Y qué vio Bernabé? ¿Vio que tenían buenos cultos? ¿Vio que cantaban bien, que tenían un lindo coro y una orquesta? Capaz que nada de eso existía. ¿Qué vio Bernabé? Vio la gracia de Dios. Acá hay gracia de Dios. Acá Dios está presente. Acá Dios está haciendo algo. No es lo mismo que la iglesia de Jerusalén, de donde yo vengo. No hacen las mismas cosas. No oran de la misma manera. Tienen algunas prácticas diferentes a las nuestras, pero pasó por alto todo eso. Perdonen, es mi imaginación. Puede que alguno no esté de acuerdo con esto. Bueno, pero me imagino que algo así sucedía y este hombre dijo, acá está la gracia de Dios. Dios está presente aquí. Dios se está moviendo. Dios está haciendo algo. Qué maravilloso. Y rápidamente se acordó de que alguien le podía ayudar. Algo tenía que hacer. Esta gente necesitaba orientación, necesitaba enseñanza, necesitaban ser discipulados, necesitaban tantas cosas. Pero la gracia de Dios estaba allí. Y entonces se acordó de un tal Saulo de Tarso, que estaba allá, que no había sido bien recibido por los hermanos de Jerusalén entre los judíos y se tuvo que volver a su pueblo o ciudad. Y dice, él me puede ayudar. Y Dios había estado haciendo una obra en Saulo de Tarso. No voy a hablar de él, pero ustedes que conocen la Escritura saben. Así que lo llamo para que le ayudara. Uno de mis colegas siempre dice lo mismo. Cuando entiendo que tengo que hacer algo, lo primero que pienso es ¿con quién lo voy a hacer? Nadie puede andar solo por ahí. Nadie puede hacer la obra del Señor solo. No somos llaneros solitarios. Siempre necesitamos que otro nos acompañe, que otro se ponga al lado nuestro. Necesitamos ser ayudados y ayudar a otros. ¿Qué es lo que Bernabé vio en aquella primera iglesia entre los gentiles? ¿Cuáles son las cosas que identifican en una iglesia o que si nosotros vamos donde quiera que sea? No sé cuántas congregaciones hay aquí en San Juan, pero si nos tomáramos el trabajo de visitar a algunas o a todas ellas, ¿qué cosas deberíamos ver
aunque sean distintos, canten diferente, oren diferente, hagan un culto diferente o se muevan de una manera distinta a lo que nosotros lo hacemos. ¿Qué cosas deberíamos nosotros identificar para decir como Bernabé, acá está la gracia de Dios? Acá está la gracia de Dios. Y yo quisiera en esta mañana, si ustedes me permiten, señalar algunas cosas que para mí son las que marcan con total claridad que la gracia de Dios está presente en esa congregación. Lo primero, y ya lo hemos leído, si la gracia de Dios está presente en una iglesia, lo primero que habrá que notaremos es que hay adoración. Esta gente dejó de adorar a los ídolos y ahora adoraba al único Dios. La adoración nos califica para que alguien pueda decir, aquí está la gracia de Dios. Si hay adoración dentro de la iglesia, y adoración significa que Él está ocupando el primer lugar, que Él es lo más importante, no nosotros. Que cuando nos congregamos, ya sea aquí o en pequeños grupos, en las casas, células, como quieras llamarle, Dios está en primer lugar. Él es lo más importante, no nosotros. No estamos aquí para sentirnos bien. No venimos aquí para que alguien nos ore y salir un poco mejor y tomar fuerzas para enfrentar la semana y luego volver el próximo domingo a ver si de nuevo, ya sin fuerza, volvemos a respirar algo y seguir adelante. ¿Esto es la vida cristiana? O vamos a una célula, a un grupo casero y esperamos contar a alguien nuestras penurias y que los hermanos oren. O si tenemos alguna necesidad y nos ayuden. Hay gente que viene a la iglesia solamente para recibir ayuda, de lo que sea, espiritual, emocional, aún económica. Nos olvidamos que en cualquier momento o lugar donde nos congreguemos, lo más importante es Él. Y Él tiene que ocupar el primer lugar. Mientras estamos aquí, cuando nos congreguemos, cada vez que nos congregamos, invocamos su nombre sobre nosotros. Señor, tú eres lo más importante aquí. Estamos aquí por ti, no por nosotros. Venimos aquí para adorarte. Vamos al grupo casero. Tomamos tiempo para orar, adorar a Dios. Después vendrá lo otro. Si hay alguna enseñanza, una palabra, el compartir las cargas, claro que sí. El orar unos por otros y después si hay, ahora está prohibido tomar mate o comer algo. Todo está bien. Pero lo primero, Dios tiene que ser adorado. Si nos olvidamos de eso, somos un grupo como cualquier otro. Como cualquier otro. Grupo de autoayuda. Hay un montón de esos. La iglesia no es eso. La iglesia se congrega para dar adoración a Dios. Y entonces sí podemos decir, ahí está la gracia de Dios. Los que vienen a ese lugar vienen para adorar a Dios. Yo puse un orden aquí, ustedes pueden cambiar el orden.
no es necesario seguirlo, simplemente lo puse así. Tiene que haber evangelización, tiene que haber mirar hacia afuera constantemente. Claro que tenemos necesidades, claro que nosotros mismos necesitamos ser enseñados, corregidos y crecer y avanzar, pero tenemos tanto que ya hemos recibido de Dios. ¿Cómo no compartirlo con aquellos que nada tienen? Escuché un testimonio una vez, no sé dónde fue, pero algunos misioneros llegaron a un lugar y después de un tiempo de predicar el Evangelio, la gente comenzó a convertirse y le preguntaron a los misioneros, ¿y cuánto hace que empezaron a... ¿Desde cuándo existe el cristianismo? ¿O Cristo cuándo vino? O estas preguntas así. Y ellos empezaron a decirle, no, pero hace mucho. ¿Saben qué dijeron? ¿Y por qué no vinieron antes? ¿No le ha pasado a alguno de ustedes haberse convertido ya siendo grande y haber dicho cómo no conocía al Señor antes? ¿No es verdad? ¿Cuántas personas hemos escuchado ese testimonio? ¿Por qué no habré conocido al Señor antes? ¿Cuántos errores hubiera evitado? ¿Cuántas cosas malas no las hubiera hecho? Está bien, Dios tiene sus tiempos. Claro que sí. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar lo que tenemos a otros, cuanto antes. No mañana, no el año que viene. No esperar a un gran llamado. Ahora, ya. Cuando salgamos de aquí, con el primero que nos crucemos, predicarles el Evangelio. El capítulo 11, verso 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. La gracia de Dios. ¿Alguien puede evangelizar sin la gracia de Dios? No. Podemos hacer que la gente se convenza mentalmente de que lo que predicamos es coherente, pero que el Espíritu Santo llegue al corazón de una persona y lo redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Eso es obra de Dios, es la gracia de Dios llegando a una persona. En el verso 26 del capítulo 11 dice, y se congregaron allí todo un año. Bernabé fue a buscarlo a Saulo y dice, vení, ayúdame, porque acá entre los judíos no vas a tener lugar, pero acá vení conmigo. Yo voy a estar con vos. Juntos vamos a hacer la obra del Señor. Y lo trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cómo lo hicieron? No sé. Es muy posible que lo hayan hecho a través de pequeños grupos. A veces es difícil enseñar a una gran multitud, pero en grupos más pequeños, por las casas, en los lugares más accesibles, con mayor tranquilidad, se hace más fácil discipular a otros. Así que si la gracia de Dios está presente, seguramente que habrá esa enseñanza que llamémosle discipulado o como le llamemos. Tiene como fin hacer que aquellos que se acercaron al Señor sean enseñados, sean corregidos, sean acompañados
Sean consolados, sean animados y todo lo demás que quiera agregarle, acompañados con la gracia de Dios. La cuarta cosa que anoté aquí es lo que dice el verso 23. Habla de Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Capaz si hubiera venido otro, a lo mejor no hubiese reaccionado de la misma manera. Menos mal que mandaron a Bernabé, un hombre que tenía un corazón tan especial. Hoy cuando uno lee la historia de Bernabé, uno queda impactado. Aún se enoja o se distancia de Pablo porque él quería llevar a Juan Marcos en el segundo viaje. Pablo dice, no, este nos abandonó, así que no. Y fue tan fuerte la discusión que optaron por ir por distintos caminos. Pero Bernabé hizo un trabajo con Juan Marcos que Pablo no lo hubiera hecho con lo que es Pablo o con lo que fue Pablo. Sin embargo, Bernabé hizo de este hombre un hombre diferente. Un hombre que en algún momento abandonó la obra. En algún momento se volvió porque no sé por qué. Habrá pensado o habrá sentido que era mucho para él, que él no era para eso. Vaya a saber qué pasó por la mente de Juan Marcos y se volvió. O le habrá salido un negocio mejor. Lo que ustedes quieran imaginar. Pero Bernabé no lo abandonó, lo siguió, lo acompañó. Y al final, Pablo tiene que reconocer de que que no era útil, ahora me es útil. Así que mándamelo para que me ayude. La gracia de Dios. La gracia de Dios en un hombre que se pone al lado de alguien que es descartado, que no lo tienen en cuenta, que falló. Nadie levante la mano. Yo levanto las dos y los pies. ¿Quién falló alguna vez? ¿Y quién por esa falla ha sido? No, vamos a ver con más adelante. Dejémoslo por ahí, por ahora. ¿Habrá alguien, un Bernabé, que se ponga a su lado e invierta 5, 10 años con él? Y al fin este hombre o esta mujer, que parece que no iba a servir para nada, de repente es llamado por el gran apóstol Pablo, diciendo, mándemelo porque me hace falta, que me ayude. Algo hizo Bernabé con la gracia de Dios. Y sigue el texto que empecé a leer, dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Comunión. Recién Jorge nos compartía acerca del Salmo 133. Hay tanto para hablar de ese salmo. Y tan poco que hacemos con él. Armonía. Ponemos 4 músicos, cada uno toca lo que se le ocurre. Salimos todos disparando. Porque ruido nomás. Aunque cada uno sepa cómo tocar su instrumento, pero toca como se le da la gana, sin escuchar al otro, sin ponerse de acuerdo y juntos vamos a ponernos de acuerdo para que de acá salga una melodía y no ruido solamente. No que cada uno pueda querer que su ministerio, su don, su gracia, lo que sea sobresaliente por encima de los demás.
Eso no va. Eso no va. Sino que juntos, poniéndonos debajo de otro. ¿Qué problema hay? ¿Saben por qué el mar recibe todas las aguas que hay en el mundo? ¿Por qué todos los ríos van al mar? Porque el mar está más bajo que los ríos y entonces recibe de todos. ¿Quieres recibir de todos? Humíllate. Ponte abajo, lo más bajo posible, más bajo. Porque quiero recibir. Eso es sujeción. La sujeción no es de arriba para abajo. No es hacer lo que yo te digo. Anda por acá, hace aquello. Sentate acá, yo te voy a enseñar. La sujeción es de abajo para arriba. Es donde yo reconozco que alguien tiene gracia de Dios y me sujeto a Él. Y le digo, enséñame, por favor. Y le abro mi corazón y le confieso mis pecados y todo. Porque quiero recibir la gracia que ese hermano o hermana tiene. Y para eso me tengo que humillar. Y no puede haber comunión sin humillación. No la puede haber. Tiene que haber humillación. Dios resiste a los soberbios. Nunca te olvides. Y por último, si hay gracia de Dios en una iglesia, en una congregación, hay generosidad. Miren, yo he escuchado en los últimos años, y se anda dando vuelta por ahí. Algunos son muy teólogos y dicen, no, el diezmo es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay nada acerca del diezmo. Tiene mucha razón. Y entonces se pone contento porque le doy la razón. ¿Y vos qué querés vivir? ¿Como en el Antiguo Testamento o como en el Nuevo Testamento? No, yo quiero vivir como en el Nuevo Testamento. Te felicito. Te saldría más barato vivir como en el Antiguo. Porque en el Antiguo había que poner el 10, aunque en realidad los judíos ponían mucho más. Y siguen poniendo más. Pero ¿saben lo que significa vivir en el Nuevo Testamento en ese plano? Es que tenés que dar el 100%. Es más barato pagar el diezmo. Lo digo en broma y no tan en broma. Sí, porque ser cristiano significa darlo todo, entregarlo todo. Gracias, Jorge, por lo que nos dijiste. Darlo todo y confiar que Dios nos dará todo lo suyo. Porque cuando damos todo lo nuestro a Dios, Dios nos da todo lo suyo. Un buen negocio, ¿eh? Buen negocio. Y así lo aprendieron los cristianos. Y cuando se enteraron los de Antioquía, que ni conocían a los hermanos de Jerusalén, un profeta vino y les dijo, miren, va a haber hambre sobre la tierra. Y ellos dijeron, ¿y nuestros hermanos? ¿De dónde vino Bernabé? A ayudarnos, van a pasar necesidad. A ver, vamos a juntar ofrenda y vamos a mandarla para ayudar a nuestros hermanos. Aunque no los conozcamos, no importa. Son nuestros hermanos. La gracia de Dios. Gracia de Dios. Yo quiero ir a una congregación donde el Espíritu Santo me permita ver la gracia de Dios. Yo quiero relacionarme con hermanos y hermanas en quienes ver que está la gracia de Dios. No si sabe mucho de la Biblia, no si es teólogo, y si lo es mejor, voy a aprender. Pero quiero ver por sobre todas las cosas la gracia de Dios. Me he deleitado a través de los años de tener hombres a mi lado sin mucho conocimiento teológico, pero con tanto amor al Señor,
con tanta gracia de Dios que me han bendecido, que me han enriquecido. También he conocido a otros, pero estos me han enriquecido. En medio de la adoración Dios habla. Sí, cuando estamos adorando, sea en una multitud o sea entre dos o tres. Estaban allí en Antioquía algunos que eran profetas y maestros, y estos, orando y ayunando al Señor, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando estamos delante de Dios, Dios habla. Dios no se ha quedado mudo, sigue hablando. Su espíritu se sigue moviendo. Solo tenemos que abrir nuestro oído. Termino. Cada congregación tiene características distintas. Yo hablaba con un hermano, hablo de lo que más conozco, perdonen, no estoy haciendo propaganda. Pero mi vida se ha desarrollado mayormente en la provincia de Córdoba. Si ustedes van y visitan las iglesias de Córdoba, y van a ver a una que es de una forma y a otra de otra. Algunos en las ciudades grandes, como Córdoba, con más de 2 millones de habitantes. Y otros en un pueblito con 500 personas. Y va a haber una diferencia tan grande en los pastores y en la gente. Pero si usted es espiritual y percibe las cosas espirituales, va a ver la gracia de Dios, tanto en un lugar como en otro. No importa las formas, importa la presencia de Dios allí. Hay cosas que son comunes a todos, lógico. Partiendo desde las cosas comunes a todo el cristianismo. La Trinidad, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Cosas que son inamovibles. Pero luego hay otras cosas, que tienen que ver con la vida, con el desarrollo de cada congregación, con la idiosincrasia del lugar donde se vive. No es lo mismo la gente de acá que la gente de Santiago del Estero. Yo he estado entre los aborígenes en el norte argentino. No sé si alguna vez alguno de ustedes fue. La reunión empieza. Sí, empieza. Nadie sabe cuándo termina. Porque empiezan a pasar y a cantar. Y no pasa uno. Porque se reúnen, he estado en reuniones donde vienen de distintas tribus. Y entonces pasan a cantar y todos cantan y todos tocan música. No sé cómo la aprenden. Tocan guitarra, tocan acordeón, bombo. Y pasen los hermanos de la curvita. Estoy dando nombres de lugares. Pasen los hermanos de Monte Carmelo. Y pasan todos. Y cantan y están 1 hora cantando y cantando y cantando y todos cantan. Y después de 2 o 3 horas de canto, alguien se para y dice: bueno, tenemos la visita de un pastor que ha venido del sur. Los que vamos de aquí para allá somos del sur. Y va a predicar, así que uno pasa y predica. Y termina de predicar y mejor que se vaya. Le aconsejo, porque los hermanos van a seguir cantando hasta que salga el sol. Tienen su forma. Tienen su forma. No lo haríamos nosotros. Acá estamos mirando el reloj. Uy, se pasan los videos. Y no están un día, 3 o 4 días.
¿Y saben dónde duermen? A la intemperie. Como decía un cuentista conocido, exagerando, cada uno contaba algo y exageraba. Y hablaba, y nosotros en aquel año y teníamos que dormir a la intemperie. Y otro ya no tenía más que exagerar y dice, yo me acuerdo en el año 30 y tanto que fuimos y había tal pobreza que ni intemperie teníamos. Bueno, duermen a la intemperie. Fui a un lugar, perdonen, milagro del Señor. Fui a un lugar. Llegamos a la mañana, porque nos íbamos en 2 camionetas y nos repartíamos los pastores para predicar en cada una de estos pueblos, ¿no? Y llegamos a un lugar y de repente vimos una gran torre, una torre de metal, donde había un tanque de agua como de unos 10 metros, más o menos, caída contra el suelo. Y entonces el pastor, el cacique del lugar, dice, un milagro. ¿Por qué milagro? Y porque anoche todo esto estaba lleno de gente durmiendo. Estaban todos durmiendo. Y si hubiera caído anoche, hubiera matado un montón de gente, una tremenda torre. Porque dormían a la intemperie. Distintas formas, claro que sí, pero adoran a Dios, tienen comunión, se aman, predican el Evangelio. Fuimos en el año 95, hicimos una recorrida, hicimos 1000 kilómetros en el monte chaqueño. Dios se movió de una manera. Después nos mandaron los misioneros a decir, ustedes no saben lo que ha pasado. Cientos y cientos se están bautizando después de la visita que ustedes hicieron. Llegábamos a aldeas enteras, 200, 300 personas. Les predicábamos y de repente todos tirados en el piso, pidiendo perdón, recibiendo al Señor. La gracia de Dios. La gracia de Dios, no importa el lugar, no importa la gente, no importa la idiosincrasia, no importa nada. Cuando Dios interviene, cosas suceden. Busquen Santiago capítulo 4 y termino, para que no se pasen los fideos. Capítulo 4 de Santiago, verso 6. He leído algunas versiones, pero me quedo con esta que estoy usando, la del 60. Pero Él da mayor gracia. ¿Quién? Él. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto me humilla. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, dame gracia? Dame sabiduría, Señor, lléname de tu espíritu, Señor, úsame. Antes de orar así, revisa tu corazón. Si hay alguna soberbia, y humíllate delante del Señor. Y no hará falta ni que pidas, porque la gracia vendrá sola como respuesta a la humillación. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Siempre lo tomamos en otro sentido, claro que sí, hay que orar y hay que resistir al diablo, pero primero lo resistamos acá, no en otros.
lo tenés que resistir. Y viene tan sutilmente que ni cuenta te das. Te llenás de orgullo, de soberbia, porque algo te salió bien. Porque viste un lindo sermón y algún hermano te dijo, gracias, me bendijo mucho. Tírate al piso y da gloria a Dios y humíllate, porque no es tuyo, Dios lo ha hecho. Verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está hablando a cristianos, no a los inconversos. Y nos dice a nosotros, pecadores, limpiad las manos. ¿Quién estará en el monte santo? El puro de corazón y limpio de manos. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni jurado con engaño, ese recibirá la bendición de Dios. Me estoy reteniendo para no llorar, porque conozco mi corazón y tú conoces el tuyo. Y tu corazón, como el mío, es engañoso más que todas las cosas. Estamos buscando la gracia de Dios. Hay cosas que hacer antes que venga la gracia. Y vosotros los de doble ánimo, los que un día están allá y otro día están acá abajo, y donde andan fluctuando y purificad vuestros corazones. O sea que la inconsistencia cristiana, el doble ánimo, el estar un día bien y otro día mal, tiene que ver con un corazón impuro. Porque cuando el corazón se purifica, se acaba el doble ánimo. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro. Siempre decimos qué lindo que tuvo la reunión, un ambiente de alegría. Y claro que sí, tiene que haber. Pero ¿saben cuándo hay verdadero avivamiento? No cuando todos están alegres. A mí me pone alegre escuchar un chiste de Luis Landricina. Pero me hace llorar muchas veces escuchar a Dios. Qué bueno es terminar un culto y que todos nos vayamos llorando. No porque la cosa estuvo mal, porque el que dirigió no supo dirigir, no. Sino porque Dios puso algo en el corazón y te fuiste con una carga para revisarte y llorar delante de Dios. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. No, Dios no quiere que estemos siempre tristes y amargados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese llanto, de ese lloro, de esa tristeza que produce vida, que produce crecimiento, que despoja de nuestro corazón la soberbia, la altanería. De eso estoy hablando. Y humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. En otro texto dice, cuando fuere tiempo, y nosotros queremos ser allá,
¿Cuándo me van a reconocer? 30 años en esta iglesia, nadie se da cuenta que estoy acá. Y no saben lo que yo tengo. Oh, si supieran. Quizás tenga que pasar 30 años más. Así fue con Moisés. 40 años en las escuelas de Egipto y después 40 años en el desierto. Y cuando cumplió 80, recién Dios lo pudo usar. No sé si llegaré a los 80. Señor, te pedimos que la gracia tuya sea derramada. Claro que sí. Pero necesitamos que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para que, habiendo quitado todo estorbo, habiendo quitado, Señor, y limpiado nuestros corazones, habiendo permitido que lágrimas broten de nuestros ojos y nos laven, así como tu sangre nos lava de nuestros pecados, de nuestras maldades. Y entonces, Señor, entonces tu gracia será derramada en abundancia. Padre, que en esta mañana tu palabra pueda calar hondo en cada corazón. Comienza por el mío, Señor, profundamente. Podamos salir de este lugar con la convicción de que tú nos hablaste, Señor. Tú nos mostraste un camino, el único camino, para que tu gracia se manifieste. Señor, Señor, bendícenos a cada uno, Señor. Tú seas honrado y glorificado, seas puesto en alto en nuestro medio, Señor. En nuestra vida, en nuestra familia, en el grupo donde nos reunimos, aquí cuando estamos todos juntos. Tú seas glorificado. Bendito seas, Señor. Bendito seas.